Era su primer día en la empresa. Clara había dormido apenas 3 horas, entre los nervios, las expectativas y el miedo de no estar a la altura. Se miró por última vez en el espejo del ascensor antes de que las puertas se abrieran en la planta 42, la sede central de una de las compañías tecnológicas más poderosas del país. Vestía con sobriedad, su falda gris perla planchada con esmero, su blusa blanca sin una sola arruga. Pero sus ojos, grandes y oscuros, no podían ocultar la timidez que la dominaba desde niña. Caminó entre pasillos con cristales impecables, esquivando miradas y saludos con una sonrisa nerviosa. Era la hora del almuerzo cuando ocurrió. El comedor de la empresa estaba casi lleno y, como no conocía a nadie, decidió sentarse en una mesa del fondo. Estaba distraída revisando los papeles de inducción cuando una voz grave y educada la sacó de su ensimismamiento. ¿Puedo sentarme?, preguntó el hombre de traje oscuro y reloj de oro sobrio pero costoso. Clara levantó la mirada. Se sintió ligeramente intimidada por su presencia imponente, pero su voz tenía una calidez inesperada. Asintió con la cabeza sin decir palabra. El desconocido no parecía molesto por su silencio. De hecho, sonrió con amabilidad y comenzó a hablar de cosas triviales. El clima, el café que servían en la empresa, un cuadro moderno que colgaba en la entrada. Clara respondió con monosílabos, tratando de no parecer grosera. No lo reconoció. Lo curioso era que nadie más se sentaba con ellos. Algunos empleados que entraban al comedor se detenían, como si pensaran un momento en unirse, pero luego buscaban otra mesa. Clara pensó que tal vez el hombre era alguien importante y no querían interrumpir. Pero ni siquiera se atrevía a preguntar su nombre. ¿Primer día?, preguntó él, después de observar con simpatía la carpeta en sus manos. Sí, respondió ella, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme. Clara Martín. Departamento de Innovación. El hombre asintió, como si memorizara su nombre. Bienvenida, Clara, dijo con una sonrisa genuina. Estoy seguro de que harás cosas grandes aquí. Durante los siguientes minutos, la conversación se tornó más cómoda. Él parecía interesado en escucharla, y aunque ella hablaba poco, cada palabra era recibida con atención. No sabía por qué, pero con ese desconocido no sentía la misma ansiedad que con los demás. Cuando terminó su almuerzo, él se levantó primero. Ha sido un placer compartir esta mesa contigo, Clara. Nos veremos pronto. Ella solo sonrió, todavía sin sospechar nada. Fue horas después, en una reunión general a la que todos los nuevos empleados estaban invitados, cuando la verdad la golpeó con la fuerza de un trueno. En el escenario, bajo una luz blanca y elegante, apareció el mismo hombre que se había sentado con ella en el comedor. Les presento nuestro CEO y fundador, dijo el director de Recursos Humanos, el señor Daniel Garza. Clara sintió como su corazón se detenía por un segundo. Sus manos temblaron ligeramente. Daniel Garza. El millonario visionario que había construido la empresa desde cero. El hombre cuya historia ella había leído en todos los artículos de bienvenida. Y él, desde el escenario, barriendo la sala con la mirada, se detuvo apenas un instante al verla. Sonrió con la misma expresión cálida de antes. Pero ahora, esa sonrisa tenía otro peso, otra dimensión. El resto del día pasó en una nube. Sus compañeros no paraban de hablar del discurso de Daniel, de su carisma, de su talento. Clara, en silencio, solo pensaba en lo que había dicho, nos veremos pronto. ¿Lo habría dicho como un gesto amable? ¿O había algo más? Los días siguientes, todo parecía transcurrir con normalidad. Clara se enfocó en su trabajo, evitando alimentar ilusiones. Pero una semana después, cuando regresó al comedor, encontró una nota doblada junto a su bandeja. ¿Te gustaría almorzar conmigo hoy otra vez? Di. Ella miró alrededor, desconcertada. Nadie parecía haberla observado, pero alguien había dejado eso ahí. Y no cabía duda de quién era la de. No supo qué hacer al principio. ¿Era apropiado? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Y si solo era cortesía? Pero algo dentro de ella, una voz pequeña pero firme, le decía que ese hombre veía algo en ella que iba más allá de un gesto fugaz. Decidió aceptar. Y allí estaba él otra vez, en la misma mesa del fondo, como si todo el comedor fuese irrelevante. Gracias por venir, dijo simplemente, con esa voz que parecía atravesar capas de inseguridad. Me interesa conocerte, Clara. No por tu currículum. Por ti. Ella bajó la mirada, sintiendo como las palabras se colaban bajo su piel. La timidez aún estaba ahí,
pero ahora ardía junto a una curiosidad que crecía con cada minuto. Daniel era distinto a como lo describían los medios. No era solo un genio de los negocios. Era observador, paciente, con una forma de escuchar que convertía el silencio en espacio seguro. A lo largo de los almuerzos siguientes, él le preguntó por su infancia, por su forma de ver el mundo, por los libros que le gustaban. Y aunque ella no entendía por qué alguien como él, rico, brillante, deseado, se interesaba por una chica como ella, sentía que su presencia no era un acto de poder, sino de elección. Un día, después de una conversación particularmente larga sobre arte y soledad, él la miró fijamente y dijo: «Clara, ¿alguna vez has sentido que todo en tu vida te preparaba para un momento, aunque no supieras cuál era?» Ella tragó saliva, con el corazón acelerado. «Sí», respondió en voz baja. «Y creo que estoy viviendo ese momento ahora». Él no respondió de inmediato. Solo la miró con una expresión tan honesta, tan desprovista de máscaras, que ella supo que algo se había abierto entre ellos. Él extendió la mano, no para tocarla, sino como un gesto simbólico, como si le ofreciera algo que aún no tenía forma, pero que pesaba en el aire. Clara la miró por un instante, sin saber si debía tomarla. No era una invitación explícita ni una proposición disfrazada. Era más bien una puerta entreabierta hacia lo desconocido, hacia una posibilidad que desafiaba su sentido de lógica y prudencia. Los almuerzos con Daniel se volvieron rituales silenciosos dentro del caos de la oficina. Nadie comentaba abiertamente sobre ello, pero las miradas eran cada vez más evidentes. Algunos susurraban hipótesis, otros simplemente observaban con la mezcla habitual de curiosidad y envidia que despierta lo inusual. Clara lo notaba todo, pero decidía seguir adelante. Había algo más fuerte que la incomodidad de ser el centro de murmullos, la certeza de que cada conversación con Daniel la hacía sentir vista, no por lo que mostraba, sino por lo que siempre había guardado. Un jueves, mientras llovía finamente sobre los ventanales de la sala común, él le llevó un pequeño libro envuelto en papel crema. «No está en circulación hace años», dijo él, «pero dijiste que era el único que habías querido leer y nunca encontraste». Clara, sin poder evitarlo, dejó que sus dedos temblorosos rozaran la tapa gastada. Era una edición antigua de cartas a un joven poeta. Nadie, ni siquiera en su círculo más íntimo, había recordado ese comentario suyo. «¿Y él sí? ¿Cómo lo conseguiste?», preguntó, con los ojos brillando de asombro. Daniel simplemente se encogió de hombros. «Algunas cosas valen el esfuerzo». Ese día no almorzaron en el comedor. Él la llevó al piso 47, una planta no habilitada para oficinas aún, donde la vista de la ciudad era limpia, casi irreal. Sentado sobre cojines improvisados y compartiendo café en vasos térmicos, Clara se sintió por primera vez en meses completamente libre. «No quiero que esto parezca un juego de poder», dijo él con una sinceridad desnuda. «Sé que soy tu jefe. Y sé lo que eso representa. Pero si me quito el título, si olvidas por un momento mi nombre en la prensa o mis trajes caros, ¿verías lo que yo veo?». Clara lo miró, con un nudo en la garganta. Él no hablaba como un hombre acostumbrado a conseguir todo. Hablaba como alguien que tenía miedo de perder algo valioso incluso antes de tenerlo. «Veo a alguien que escucha más de lo que habla», dijo ella suavemente. «A alguien que no me interrumpe cuando tardo en encontrar las palabras. A alguien que no necesita llenar el silencio con promesas». Él sonrió, como si aquellas palabras fueran más preciadas que cualquier reconocimiento público. «Entonces, ¿me permitiría seguir conociéndote, Clara? No como CEO. No como figura». Como Daniel. Solo Daniel. Ella no respondió de inmediato. Cerró el libro con delicadeza y lo abrazó contra su pecho. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales. La ciudad allá abajo seguía su curso, ajena a ese instante suspendido en la planta 47. En los días siguientes, Clara comenzó a descubrir una versión de sí misma que creía enterrada. Una que no evitaba las miradas, que hablaba sin miedo a parecer tonta, que sonreía sin preguntarse si era apropiado. Daniel era su espejo, pero también su puente. Él no la empujaba, solo estaba ahí, firme, paciente, invitándola a ser. Un viernes por la tarde, cuando el edificio comenzaba a vaciarse y el atardecer doraba los escritorios vacíos, Daniel se acercó a su puesto. No era habitual que él bajara hasta los pisos comunes sin escolta, pero allí estaba, como si fuera parte del equipo. «¿Te gustaría acompañarme a una cena?», preguntó, con la misma calma que usaba para hablar de literatura o de su amor por las películas mudas. Clara levantó la vista. Sabía lo que implicaba ese gesto.
No era una comida en la cafetería. Era un paso más allá del terreno seguro de la empresa. Era una declaración. ¿Dónde? Preguntó, como si la pregunta no fuera una aceptación, pero en su voz no había rechazo. Un sitio tranquilo. Nada pretencioso. Música suave. Iluminación tenue. Como los libros que te gustan. Esa noche, en un restaurante escondido entre calles empedradas, Clara se permitió mirarlo con otros ojos. Ya no era el CEO. Ni siquiera el hombre que había marcado su primer día. Era alguien que la escuchaba cuando hablaba de sus inseguridades, que recordaba el nombre de su gata, que sabía qué tipo de lluvia la hacía llorar sin razón. Cuando salieron, caminando bajo una luna generosa, Daniel se detuvo y la miró con una mezcla de temor y certeza. «No quiero que esto termine siendo solo un recuerdo bonito», murmuró. «Quiero construir algo que empiece aquí, si tú también lo quieres». Clara lo observó en silencio. Por dentro, su alma temblaba como una hoja expuesta al viento. Pero ya no era la misma chica tímida que se había sentado en la mesa equivocada. Ahora sabía que los errores, a veces, eran solo el disfraz perfecto del destino. Y sin decir palabra, se acercó lo suficiente para que sus manos se rozaran. Fue apenas un gesto, leve, pero cargado de una promesa aún sin pronunciar. Y él, sin presionarla, simplemente entrelazó sus dedos con los de ella, como si supiera que el verdadero poder no estaba en imponer, sino en esperar. Los coches pasaban, la ciudad palpitaba, el mundo seguía girando. Pero en ese rincón silencioso, entre la timidez que se desvanecía y la verdad que emergía lentamente, algo nuevo acababa de nacer. Y era tan frágil como poderoso. No necesitaban palabras para entender que algo había cambiado, que el lazo entre ellos ya no era solo circunstancial, sino íntimo, voluntario. Daniel no soltó su mano. Caminaban despacio, como si no quisieran llegar nunca a ningún lugar, saboreando la noche como si fuese vino añejo. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del pavimento, y cada paso resonaba con una cadencia silenciosa que parecía marcar el ritmo de un nuevo comienzo. Clara, acostumbrada a replegarse, a pasar desapercibida, se sorprendía a sí misma disfrutando de esa exposición sutil, de ese gesto público que la unía a él ante los ojos del mundo. No era vanidad, era afirmación. Y aunque la timidez seguía en algún rincón de su alma, ya no era un muro, sino una sombra lejana. Cuando él la dejó frente a su edificio, no hubo un intento de beso ni una palabra precipitada. Solo una mirada que lo decía todo. Una pausa en la que ambos comprendieron que no era el final de la velada, sino el principio de algo más delicado. Los días siguientes fueron una danza entre la normalidad y el secreto compartido. En la oficina, todo seguía su curso. Clara cumplía sus tareas con la misma entrega, pero ahora había una luz distinta en sus ojos, una seguridad nueva al hablar. Daniel no intervenía en su trabajo ni hacía gestos que pudieran ponerla en una posición incómoda. Era impecablemente profesional. Y, sin embargo, bastaba con una mirada fugaz desde el ascensor o una nota escondida entre los papeles para recordarle que lo suyo no era un espejismo. Una tarde, en medio de una tormenta que paralizó la ciudad, Clara se quedó sola en la oficina, revisando un proyecto que debía entregar al día siguiente. La lluvia golpeaba con furia los ventanales, y el silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera en el suelo. Entonces, oyó pasos. Se giró y lo vio a él, con el abrigo empapado, el cabello húmedo pegado a la frente. «No podía dejarte sola aquí», dijo, quitándose el abrigo y ofreciéndole una sonrisa que derritió cualquier resistencia. «No tenías que venir», susurró ella, pero ya estaba levantándose. «Quizás no. Pero quería hacerlo». Pasaron la siguiente hora compartiendo historias frente a una lámpara de escritorio encendida, mientras la tormenta rugía afuera como un lobo herido. Clara habló de su madre, de su infancia entre libros prestados y sueños callados. Daniel, de su adolescencia marcada por la ausencia de un padre y la presión de ser el elegido desde muy joven. La diferencia de sus mundos no los alejaba. Al contrario, les tejía un puente de comprensión que desafiaba el tiempo y el estatus. En un momento de silencio, él se acercó, lentamente, sin invadir. Solo dejó su mano sobre la suya, como lo había hecho aquella noche. Esta vez, Clara no tembló. Lo miró a los ojos y, sin una sola palabra, inclinó el rostro hasta que sus labios se encontraron. Fue un beso tímido, contenido, pero lleno de significado. No era pasión arrebatada, era aceptación. Era el reconocimiento de algo que llevaba tiempo gestándose entre sus silencios y sus miradas. Desde aquella noche, algo cambió en ambos.
No en su manera de actuar en público, donde seguían manteniendo la discreción que la situación exigía, sino en cómo se buscaban en los pequeños gestos. Un café dejado en el escritorio con una servilleta dibujada, una nota escrita a mano con una cita de algún poeta olvidado, una flor silvestre en el asiento del coche de Clara. Ella comenzó a escribir de nuevo. No se lo había contado a nadie, pero durante años había abandonado esa parte de sí. Ahora, inspirada por lo que vivía, sus palabras fluían como un río contenido por demasiado tiempo. Un día, sin pensarlo, le entregó uno de sus textos a Daniel. Él lo leyó en silencio, despacio, con el mismo cuidado con el que se escucha una melodía por primera vez. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo, cerrando el cuaderno con reverencia. «Y más brillante de lo que el mundo sabrá ver, si tú no te lo permites primero». Esa noche, Clara lloró al llegar a casa. No de tristeza, sino de alivio. Como si al fin alguien hubiera descifrado el lenguaje oculto de su alma. Pero lo que empezaba a florecer entre ellos no podía permanecer oculto por siempre. Una tarde, al salir del edificio, Clara escuchó su nombre. Una de las ejecutivas del área de relaciones públicas, una mujer elegante y perspicaz, se le acercó con una sonrisa helada. «¿Todo bien, Clara?», preguntó con una cortesía envenenada. Últimamente se te ve inspirada. «Sí, gracias», respondió ella, sin dejar que su rostro revelara nada. «Qué bien. Es importante mantenerse centrada. Sobre todo cuando uno llama tanto la atención». No dijo más. No hacía falta. Clara comprendió que, aunque intentaran ser discretos, los ojos estaban allí. Observando. Juzgando. Esperando cualquier paso en falso. Esa noche, al encontrarse con Daniel, le habló de lo ocurrido. Él escuchó en silencio, su expresión seria, como quien sopesa un problema complejo. «Sabía que este momento llegaría», murmuró. «Lo único que me preocupa es cómo te sientes tú». Clara respiró hondo. «Tengo miedo», confesó. «Pero no pienso retroceder». Y en ese momento, él supo que lo que había entre ellos ya no era algo que pudiera detenerse. No era un error. Ni un capricho. Era la clase de vínculo que solo nace cuando dos almas, tan distintas y tan solas, se encuentran por fin en el mismo lugar, en el mismo instante. You said. Y entonces llegó el día en que todo dejó de ser secreto. Fue en una gala de la empresa. Una noche lujosa, con luces suspendidas como estrellas artificiales y copas brillando en las manos de ejecutivos vestidos de gala. Clara caminaba por el salón sintiéndose como una extraña en un mundo que aún no sentía del todo suyo. Su vestido era sencillo, azul oscuro como el mar profundo, y sus tacones hacían eco sobre el mármol mientras esquivaba las miradas inquisidoras. Él llegó más tarde. Daniel Garza. El CEO. El hombre cuya vida era portada de revistas, cuya fortuna estaba calculada hasta el último centavo en los medios. Pero esa noche, cuando entró en el salón, no miró a nadie más. No saludó a los inversionistas con entusiasmo fingido, no buscó a los altos cargos ni a los accionistas. Sus ojos buscaron una sola cosa. A ella. Y cuando la encontró, el mundo se desdibujó. Caminó con paso firme hasta donde ella estaba, sin importarle las bocas que se abrían ni los susurros que crecían a su alrededor. Se detuvo frente a Clara y, ante todos, extendió la mano. ¿Bailas conmigo? El silencio que cayó fue casi cinematográfico. Los presentes se quedaron quietos, sin saber si estaban siendo testigos de un escándalo o de una escena que quedaría para siempre grabada en la historia de la empresa. Clara lo miró. Sintió la piel arderle. Pero en lo profundo, una voz le susurró que no debía huir. No esta vez. Asintió. Y colocó su mano en la de él. Bailaron bajo las luces como si el salón entero no existiera. Como si los años de distancia entre sus mundos no fueran más que una ilusión. Nadie habló. Nadie interrumpió. Algunos lo miraban con admiración. Otros con juicio. Pero lo único cierto era que ambos, en ese momento, ya no se escondían. Tras el baile, Daniel la condujo afuera, al jardín iluminado tenuemente por lámparas antiguas. Allí, lejos del ruido, lejos de las expectativas, tomó su rostro entre las manos con una delicadeza que parecía sagrada. «He tenido éxito, poder, reconocimiento», susurró. Pero nunca había tenido el valor de amar de verdad. Hasta que llegaste tú. Clara sintió que el corazón se le detenía. No por miedo, sino por la inmensidad de lo que acababa de escuchar. No quiero vivir otra historia vacía, ni otra relación basada en apariencias,
continuó él. Quiero una vida contigo. Con tus silencios, tus miedos, tus palabras. Con lo que eres y lo que aún estás descubriendo de ti. Ella lo miró, con los ojos húmedos y la voz quebrada. ¿Y si nos equivocamos? Daniel sonrió. Entonces nos equivocamos juntos. Y en ese instante, sin la aprobación de un mundo que no comprendía lo profundo, sin aplausos ni cámaras, sin contratos ni cláusulas, se besaron. No como en los cuentos de hadas, sino como en las historias que nacen del alma. De esas que rompen estructuras y construyen verdades. De esas que no todos entienden, pero que quienes las viven jamás olvidan. Meses después, Clara no era ya la chica tímida que se sentaba en el rincón más discreto. Había crecido. Había florecido. Se había permitido vivir con valentía. Y Daniel, el CEO inalcanzable, no era ya solo una figura de poder. Había aprendido a soltar el control y a amar sin condiciones. No fue fácil. Enfrentaron críticas, presiones internas, rumores. Pero eligieron cada día el uno al otro. Y en un mundo donde todo cambia con rapidez, ellos se aferraron a lo único que verdaderamente importaba, la autenticidad. Porque a veces, sentarse en la mesa equivocada no es un error. Es la puerta secreta hacia la historia más verdadera de tu vida.